Voy a comenzar teniendo una palabra de oración. Si me quieren acompañar, están invitados, pero si no pueden, arrodillen su corazón. Voy a orar aquí en la sala de esta que es su casa para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, al comenzar esta reflexión de palabras de vida, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la palabra, el contenido de la palabra, y al Espíritu Santo el toque en el corazón de esta palabra. Danos de tu bendición y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a poner la computadora acá porque es algo así como un tema más en familia. La idea es hablar de corazón a corazón, un tema pastoral, un tema espiritual. Y en estos 45 minutos queremos compartir algunas pequeñas lecciones que considero que son muy importantes, que son básicas espirituales, especialmente por este tiempo tan profético que nos tocó atravesar. Mi tema lo he titulado Los 3 significados de ser bendecido por Dios. La Biblia habla de que hay bendiciones y también habla de que hay maldiciones. Por supuesto, ¿quién de nosotros quiere ser maldecido por Dios? ¿O quién de nosotros quiere que la maldición llegue a nuestra vida o a nuestro hogar? Nadie, en sus 5 sentidos, desea recibir maldiciones. Todos nos gustaría ser bendecidos, especialmente bendecidos por Dios. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel, Dios anhelaba derramar la bendición sobre su pueblo escogido. Y cuando se levantó el tabernáculo del desierto, que recuerdan la historia de que Moisés subió al monte, Dios le dio en una visión la maqueta del santuario terrenal, cómo se tenía que construir. Y de hecho Dios le dijo a Moisés que construyera ese tabernáculo exactamente como Dios se lo habría mostrado en el monte. Hablando de este tabernáculo donde se hacían las 7 fiestas judías todos los años durante el transcurso del año, resulta ser que el apóstol Pablo en Hebreos 9:1 dice que si bien el primer tabernáculo tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte era el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran sacerdotes continuamente a cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero noten lo que dice el versículo número 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo lo que ellos hicieron en el santuario terrenal era un símbolo. De hecho, todo el santuario era un símbolo de Cristo. La puerta del santuario representaba a Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. El cordero que era sacrificado también representaba a Cristo. Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el agua limpia del lavacro. Él era el pan de vida que descendió del cielo. Él era el incienso que intercedía por nosotros delante de Dios. Y Él también era la luz del candelabro. En otras palabras, Cristo, todo el santuario era un símbolo de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que todas esas cosas en ese culto, en el tabernáculo, eran un símbolo. Y dice el versículo número 11, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más y amplio y más perfecto tabernáculo, no de manos, sino decir no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, pero por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y entonces el apóstol dice en el capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestro llamado, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, lo que Pablo está diciendo es que toda buena dádiva de parte de Dios la podemos obtener. Y no tenemos que tener miedo, podemos acercarnos con plena certidumbre, con plena confianza al trono de la gracia y dice Pablo, por inspiración de Dios, que podemos alcanzar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Todo esto es a través de Cristo. Él ganó todo. Él ganó nuestra redención, Él ganó nuestra salvación y a través de Él Dios nos puede bendecir. Podemos recibir y estar seguros que podemos recibir la bendición de Dios. Bueno, no es porque la merezcamos, no es porque seamos buenos o porque hay algún mérito en cada uno de nosotros para decir soy lo suficientemente bueno para que Dios me bendiga, porque eso nunca ocurriría. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos de la gracia de Dios y que es a través de Jesucristo que Dios derrama su bendición. Entonces Pablo dice que el modelo del santuario era simplemente el símbolo que representaba al santuario celestial. El sacerdote de abajo, el sumo sacerdote, representaba al sacerdote celestial, Cristo. Pero también en este modelo se nos dice que el sacerdote terrenal salía a dar y recitar una bendición sobre el pueblo. Y Dios le enseñó al sacerdote a través de Moisés cuál era esa bendición que Dios quería dar al pueblo. La bendición es hermosa. Aparece en Números capítulo 6 y el versículo 22 y mira qué dice. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Claro, no era Aarón y sus hijos quien los iba a bendecir. Ellos simplemente eran los portadores de la voz de Dios. Y Dios dijo, así exactamente bendecirás al pueblo. Pero realmente el de arriba era el que los iba a bendecir. Y mira qué bonita la bendición que Dios tenía para su pueblo. Versículo 23. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué maravillosa bendición. Saben, a este servidor me gusta mucho cuando cierro mis temas y hago la oración final. Me gusta recitar esta oración, me gusta mucho. Imagínate que Dios te bendiga. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Que el Señor te guarde, que te cuide, que te proteja. ¿Quién no quiere ser protegido por Dios? Que Dios haga su rostro luminoso resplandecer sobre ti. Quiere decir que toda tiniebla se apartaría. De ti Dios tenga misericordia y que Jehová levante su rostro y ponga en ti paz. Yo quiero todas esas cosas. Yo quisiera recibir todas esas cosas. Por eso esa oración pues la agarro como muy personal, porque quiero que no solo esa bendición sea para mí, sino para los míos, para ustedes también. Y en estos minutos vamos a analizar un poquitito qué significa cada parte de esta oración, porque es muy importante entender el significado de cada una de las partes de esta oración. Vamos a comenzar analizando un poquitito la parte que dice Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Fíjate, las dos cosas van pegadas. Te bendiga y te guarde. Quiere decir que no las podemos separar. La bendición está asociada con la protección de Dios. En otras palabras, el que Dios bendice, Dios lo protege. Por ende, el que Dios no lo bendice, tampoco lo puede proteger. Van juntas. Es como que alguien dice, estoy bajo maldición, pero Dios me va a proteger. No funciona así. Para que Dios te proteja y nos proteja, primero nos tiene que dar su bendición. Y una vez que Él nos da la bendición, la protección es automática. Esto significa que el pueblo que Dios bendice, la familia que Dios bendice, la persona que Dios bendice, el niño, el joven, el hombre, el adulto, la mujer que Dios bendice, ni el enemigo los puede
tocar, porque la oración dice que Jehová te bendiga y te guarde. Así es que si Dios te bendice, alabado sea el nombre del Señor, porque también Dios te va a proteger. Y para dar un ejemplo acerca de cómo funciona la bendición y la protección, voy a hablar un poquitito de lo que le pasó al pueblo de Israel. En Números capítulo 22, versículo 1 en adelante, ustedes recordarán la historia de Balaam y de Balac. Resulta ser que, dice el versículo 1 del capítulo 22 de Números, que los hijos de Israel partieron y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entonces vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. En otras palabras, Dios venía destruyendo a las naciones enemigas de Israel, las estaba sacando de la tierra, y el rey de Moab sabía que le venía el turno a él. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Uno, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y entonces Moab dijo a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, mira la idea que se le ocurrió. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Resulta ser que Balaam era nada más y nada menos que un profeta de Dios. ¿Y por qué un rey pagano está llamando y convocando a un profeta de Dios? Bueno, resulta ser que viene el pueblo, pero Balaam es parte de ese pueblo. En otras palabras, ¿por qué razón Balaam tendría que maldecir al pueblo mismo que él pertenecía, y que el Dios que él adoraba pues también era el Dios que ese pueblo estaba adorando? Pero entonces mira cómo se desarrolló la historia, versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así dirás a los príncipes de Moab. Y se quedaron con Balaam. Claro, esta historia es un poquito rara, ¿no? Porque como un profeta de Dios abre la puerta de posibilidad que Dios le dé permiso de maldecir a su propio pueblo. No hace sentido. Más bien, Dios siempre quiere bendecir a su pueblo, pero ¿cómo ahora un profeta de Dios le va a orar al Señor diciendo: Señor, voy a maldecir tu pueblo porque este rey pagano me está pidiendo maldecirlos? En otras palabras, lo que él debería haber dicho era: señores, yo soy profeta de Dios, pertenezco a ese pueblo y no lo puedo maldecir. Pero el hecho de haber abierto la puerta, había una razón por la cual él abrió la puerta, y es porque ellos no fueron con las manos vacías, le trajeron presentes. De hecho, mira lo que sucedió, versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo me ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora, maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Y entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así es que no me sorprende la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios va a maldecir a su pueblo cuando ya lo había maldecido? Y entonces cuando Balaam sabe la respuesta de Dios, le da la respuesta a ellos, y mira lo que les dijo, versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Imagínate, es casi como diciendo: bueno, yo quiero ir, pero no es culpa mía, es que Dios no me da permiso. O sea, él dijo: Dios es el que no me quiere dejar ir.
Y entonces los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En otras palabras, en esa expresión Balaam puso el precio en la maldición. Aunque el rey me dé la casa llena de plata y de oro, con eso les dijo el precio con el cual lo iban a convencer. Ahora, más adelante la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla del pecado de Balac. Y de hecho Judas también menciona acerca de Balaam, en donde habla que Balaam, siendo profeta de Dios, se vendió por dinero. En otras palabras, bien dice el dicho que el diablo a todos nos conoce el precio. Y a algunos les ha dado dinero, a otros les ha dado fama, a otros les ha dado popularidad, a otros les ha dado gobiernos de esta tierra. Recuerda que a Jesús le dijo: si postrado me adoras, todos los reinos te los daré, porque son míos y a mí me fueron entregados. Y muchos en la historia de la humanidad han aceptado la oferta de Satanás, y el diablo les ha dado prosperidad, les ha dado fama, dinero y reputación en los reinos de esta tierra. Pero sin embargo, ¿cómo un profeta de Dios pone precio a la traición de maldecir al mismo pueblo del Señor? Uno lee estas cosas y uno se queda sorprendido de la avaricia que tenía este supuesto profeta de Dios, y él mismo pone precio de cuánto él estaría capaz de recibir para maldecir al pueblo de Dios. Entonces mira que dice, verso 19: os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. En otras palabras, él va a insistir si va a maldecir al pueblo o no. En otras palabras, él está queriendo ver si Dios le da chance de maldecirlo y al mismo tiempo ganar dinero, porque ya puso el precio para la maldición. Pero entonces algo sucedió esa noche. Dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate pues y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y claro, cuando uno lee este versículo, uno se pregunta: ¿será que Dios cambió de parecer? Porque primero le dice: no vas a maldecir a mi pueblo. Pero ahora que Balaam insiste, dice: bueno, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Mira, Dios es tan sabio y Dios es tan inteligente y Dios es tan, ¿qué te puedo decir? Por eso es Dios. Él conoce todas las cosas y todo lo que sucede, nada es coincidencia, y en los propósitos y la providencia de Dios, antes de que las cosas pasen, Él ya las conoce, nada lo toma a Dios por sorpresa. Así es que Balaam no sabe qué va a pasar, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Y dice: está bien, ve con ellos. Entonces Dios va a matar dos pájaros de un tiro. Y fíjate cómo se desarrolla la historia, es muy interesante. Dice el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Resulta ser entonces que él va a maldecir ahora sí al pueblo de Israel. Pero entonces sucede algo. Va montado en el burro, en la burrita, y resulta ser de que algo sucedió. El burro vio al ángel de Jehová con una espada desenvainada enfrente de ellos, y el burro, obviamente que vio al ángel con la espada, pues le dio miedo y se hacía hacia un lado y se hacía hacia el otro lado, y resulta ser de que Balaam no entendía por qué el burro se estaba moviendo de un lado para el otro, y el asnita resulta ser que la empezó a golpear porque el asna no hacía caso de lo que Balaam le decía. Y entonces dice que la ira se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y pues se apartó la asnita del camino y va por el campo. Y entonces Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él, obviamente del dolor, la volvió a azotar. Y el ángel de Jehová pasó más allá
y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. O sea, ya la asnita, en primer lugar, se desvió del camino, y después entró un camino de 2 paredes y le rozó la pared con el pie de Balaam, y el Balaam no terminaba de golpearla. Y la tercera vez que la asnita ve al ángel de Jehová, dice, pues ¿qué voy a hacer? De igual manera este hombre me sigue pegando, y toma la decisión de echarse en el suelo delante de Balaam, y decidió no seguir caminando. Y entonces, ¿qué hizo Balaam? Mira qué sucede. Y viendo el asna de Jehová viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Imagínate cuán enojado estaba Balaam, que ya con un palo empezó a golpear a la pobre burrita. Increíble. Claro, lo que Balaam no sabía era lo que la burrita había visto. Y aquí es donde uno se queda realmente sorprendido, amigo y hermano, porque así es cuando uno lee el texto bíblico. No es solamente leerlo por leerlo, hay que tratar de entender lo que el texto está diciendo. ¿Cómo es posible que una burrita, un animal que no tiene razón, haya sido capaz de poder ver al ángel de Jehová enfrente de ella y el profeta no? Esto a mí me sacude. Yo pienso en la historia de Noé. ¿Cómo es posible que Noé le predica 120 años a la gente? Y 120 años trae un mensaje de Dios, y 120 años la gente se burló porque no vieron ni escucharon la voz de Dios. Pero cuando Dios les llamó los animales, todos los animales venían formaditos de 2 en 2 al arca. Mejor los animales tienen mejor conciencia y percepción de la voz de Dios que los seres humanos. En otras palabras, ¿hasta dónde un ser humano, cuando es rebelde, se priva de poder escuchar la voz de Dios? Y aquí un profeta de Dios no tiene la capacidad de espiritualmente discernir al que está enfrente de él. Y mejor una asna 3 veces pudo ver al ángel de Jehová. Y entonces, mira qué sucede. Entonces Jehová abrió la boca de la burra, de la asnita, la cual le dijo a Balaam. Imagínate, la burra se puso a hablar, y la burrita le dice a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Oye, uno lee la historia y uno se queda con la boca abierta. La burra trata de argumentar con Balaam diciendo, ¿por qué me estás pegando? Y no me has pegado 1 ni 2, ahora hasta con un palo me estás pegando. ¿Qué te hice que eres tan malo? Y Balaam le respondió, y todavía Balaam, en la ira y el enojo que tenía, Balaam se pone a hablar con la burra y le dice, Balaam le respondió, ¿por qué? Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahorita mismo te mataría. Lo único que tengo es un palo, y con el palo te estoy pegando. Increíble lo que Balaam, en su furia y en su enojo, fue capaz de hablar con una burra. Oye, hermano, si yo escucho a mi perrita hablar, yo no sé si me da un paro cardíaco ahí mismo, y que mi perrita me hable razonando, diciéndome, oye, ¿por qué tienes 3 días que no me das de comer? Yo me caigo ahí medio muerto. Balaam, en vez de caerse muerto, se pone a hablar con la burra. Imagínate hasta dónde Balaam había caído, que ni siquiera estaba viendo que lo que estaba sucediendo delante de él era algo sobrenatural. Y todavía la burrita le contesta. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu burrita? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacer así contigo. Piensa, Balaam, ¿alguna vez hice esto? ¿Alguna vez te raspé el pie? ¿Alguna vez me eché y no quise seguir? ¿O alguna vez me fui por el campo? Y entonces Balaam todavía le contesta a la burra y dice, no, pues no, la verdad que no. O sea, nunca has hecho esto. Yo no sé si reírme o si enojarme con Balaam. Todavía Balaam le dice, no, pues la verdad que no, nunca lo hiciste. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía la espada desnuda en su mano, y Balaam, ahora sí que vio al ángel con la espada desenvainada, hizo reverencia y se inclinó
sobre su rostro. Bueno, ¿cuántas cosas podemos aplicar aquí? ¿Cuántas cosas? Sabes, he sido pastor por 22 años por la gracia de Dios, porque pues, el Señor me llamó a ser su siervo y decidí decirle que sí al Señor. Y sabes que en estos 22 años me ha tocado trabajar con muchísimas iglesias, algunas grandes, otras más pequeñitas, otras pues prácticamente abrirlas de cero. Y me ha tocado en los viajes de predicación que hemos tenido poder tener contacto con muchos líderes, predicar en muchas iglesias, que ha sido una bendición. Pero sabes que he notado como pastor, y no puedo dejar de cerrar mis ojos a esto, que he visto cosas que en un principio me sorprendían mucho. Por ejemplo, una vez me tocó predicar en Veracruz, en una iglesia, no voy a decir cuál iglesia, pero me tocó predicar. Y resulta ser de que llegó la hora de la predicación, pero antes de eso, en la escuela sabática, había un programa muy bonito. Había un matrimonio que hizo el programa en la escuela sabática y habló del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces resulta ser que terminó la escuela sabática, yo estaba sentado ahí, dije, qué bonita escuela sabática, me gustó, lo hicieron muy bonito los dos. Y entonces ya vino un hermano y dijo, pastor, ya le toca predicar. Entonces yo me salí, a un ladito de la iglesia había un pasillo largo, y terminaba el pasillo en un cuarto por donde pasaban los oficiantes a la plataforma. Entonces pues me salí, y llegué a ese cuartito, abrí la puerta, yo pensando que ya estaban todos ahí para pasar, pero no había nadie. Solamente estaba el hermano y la hermana que habían dado la escuela sabática. Pero lo que pasa es que ellos estaban del otro lado del cuarto, no me habían visto a mí, y yo escuché cómo el hermano estaba regañando de una forma cruel y dura a la hermana, y solo escuché cómo la hermana estaba llorando. Y yo era más joven, no estaba casado, y me sorprendí. Y pensé, ¿cómo es posible que alguien que habló tan bonito con su esposa ahora la está regañando y la tiene aquí humillada y llorando? Entonces fui aprendiendo en mi ministerio que no siempre las personas que conocen mucho de la Biblia o de Dios es lo mismo conocer lo que está en la palabra que vivir lo que está en la palabra. O como Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad. Balac conoce la Biblia, Balac conoce de Dios, Balac es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Imagínate, Dios mismo la noche anterior habló con Balaam y le dijo, ve con esos hombres. Balaam no era cualquier persona, era un profeta de Dios, pero aún siendo profeta de Dios, estaba ciego, no podía ver más allá de sus narices. Y eso a mí me asusta, amigo y hermano, porque ¿qué tan posible puede ser que alguien que haya sido líder de iglesia, anciano de iglesia, director de escuela sabática, director de diáconos, líder de su iglesia, o pastor, por así decir, conozca tanto de las cosas de Dios y haga lo que hace Balaam? Porque Balaam, a la que le dio servicio toda la vida, terminó golpeándola. Y la burrita no estaba mal. Quien estaba mal era él. Mejor la burrita vio que él. Y el resultado fue que él abusó a esa burrita y la golpeó. La misma burrita le dice, pues ¿qué te hice para que me pegues? Siempre he sido una buena burrita. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice para que me pegaras? ¿Sabes qué he notado? Que personas que conocen de Dios, pero se desconectaron de Dios, terminan abusando de los que más les sirven a ellos. Terminan abusando de sus hijos, de su familia, de su esposa, de su esposo. Y después como que nada pasó. El otro sábado van a la iglesia a cantarle a Dios, a caer de rodillas. Y esa semana lo único que hicieron es agarrar palo y dar golpes a diestra y a siniestra, humillar a su familia, humillar a la gente. Y después como que nada sucedió.
van a la iglesia, porque somos tan ciegos que no vemos, igual que Balaam. Balaam se había cegado ya hace mucho, y hace mucho había dejado de discernir espiritualmente. Ahora, Dios va a darle una lección a Balaam, por eso Dios está permitiendo que él vaya. Porque Dios ama a Balaam también. A pesar de que Balaam es rebelde, Dios todavía lo quiere rescatar. Dios está intentando tocar el corazón de Balaam para ver si de alguna manera él puede regresar al buen camino de Dios, porque él ya tiene en su corazón la avaricia, ya quiere el dinero, y si es necesario para cumplir sus propósitos malignos, golpear a la burrita y aún maldecir al pueblo de Dios, él es capaz de hacerlo. En otras palabras, él hace rato que espiritualmente ha caído. Lleva el nombre del pueblo de Dios, pero literalmente sus hechos ya contradicen. Hace rato se desconectó de Dios. Lleva el nombre de profeta de Dios, pero realmente ya no es ni profeta de Dios. Es más bien ahora un enemigo del pueblo de Dios, porque va a maldecir al pueblo de Dios y aún es capaz de golpear a la burrita que le ha servido toda la vida. Cuando finalmente Balaam ve al ángel de Jehová, ahora se hace reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y lo que el ángel le dice, eso es para poner a temblar a cualquiera. Mira lo que dice ahí. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu burrita estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, o sea, si la burrita se hubiera seguido de frente, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Uy, eso hasta me pone la piel chinita. ¿Tú sabes cuántos que sirvieron a Dios toda la vida y llevaron el nombre de Dios, al final se van a perder? Y a los que ellos abusaron, a su esposa, a sus hijos y a su mujer, son los que se van a salvar. El ángel es muy duro con Balaam. Le está diciendo la verdad para que abra los ojos. Le está diciendo la verdad de su pobreza espiritual. Le está diciendo la verdad de lo que él se ha convertido. Y ese es el problema, amigo y hermano, cuando nos apartamos de Dios. Empezamos a cambiar en algo que ya nadie nos reconoce. Y en algo que ya ni nosotros mismos nos damos cuenta en lo que nos hemos convertido. Los demás ya se dieron cuenta. Tus hijos ya se dieron cuenta. Tu esposa y tu esposo se dieron cuenta. Tu familia, los que te rodean. Pero a veces por amor no te lo dicen en la cara. Pero ellos ya se han dado cuenta el cambio, la metamorfosis que has tenido. Y sabes lo triste del asunto, que los últimos que nos damos cuenta del cambio somos nosotros mismos. Porque somos tan ciegos a veces como Balaam, que somos pobres espirituales, que nos hemos desconectado con Dios, que llevamos el nombre de Dios, pero ya no actuamos como siervos de Dios. Y entonces el ángel es durísimo como Balaam y le dice, tu camino se apartó, tu camino es perverso delante de mí. A ella la hubiera dejado viva y a ti te hubiera quedado la viva, no, te hubiera quitado la vida. En otras palabras, la burrita que le pegaste, ella te salvó la vida. Wow. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Imagínate, todavía quiere seguir. Está empezando a abrir los ojos, pero aquí viene el punto, amigo y hermano. Cuando nos apartamos de Dios, la conciencia se hace muy dura. Porque ya nos acostumbramos a cosas que ya son malas delante de Dios y ya después ni las podemos ver. Porque ya pensamos que está bien. Ya pensamos que es normal el no orar, que es normal el no leer la Biblia, que es normal el ver la televisión todo el día y el ver novelas y películas. Después ya es la nueva normalidad. El ahora buscar el mundo y dejar a Dios ya se nos hace normal. Ya en nuestra mente ya no hay algo que nos diga estás mal lo que estás viendo, estás mal lo que estás escuchando. Pensamos que todo está bien,
Espiritualmente, cuando Dios nos ve, todo está mal. Pensamos que nuestro camino es recto delante de Dios, pero la Biblia dice es camino de perdición. Y entonces Balaam todavía no se da cuenta cuán mal está de todavía, a pesar de eso, querer ir a maldecir al pueblo de Dios. Versículo número 1 del capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac. Finalmente el ángel lo dejó ir porque él iba a hacer lo que Dios le dijera. Finalmente llega Balaam con el rey Balac y le dice: edifícame aquí 7 altares, el número de Dios, y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, y quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrares yo te aviso. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam y le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y he aquí que estaba junto con su holocausto él y todos los príncipes de Moab, y tomó su parábola y le dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Claro, eso es lo que quería el rey Balac. Pero entonces lo que Dios puso en la boca de Balaam es esto, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo, dice Balaam, la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Y entonces, versículo 18 dice: tomó su parábola y dijo Balac: levántate y oye, y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo: ¿y no hará? Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Dio bendición y no podré revocarla. Y ¿sabe? Ese versículo me encanta. Es maravilloso, hermano, porque mira, al que Dios bendice, no hay maldición que lo pueda tocar. Ni brujería, ni hechicería, ni encantamientos, ni salaciones, ni vudú, ni magia negra o magia blanca, ni signos zodiacales. No hay nada que pueda tocar al pueblo de Dios cuando Dios lo bendice. ¿Recuerdas que dice Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La bendición de Dios va acompañada con la protección. Pero hay un punto importante que tenemos que entender. Dios bendijo al pueblo porque el pueblo estaba del lado de Dios, porque el pueblo era fiel a Dios. Y cuando Dios vio al pueblo, mira lo que Dios dijo del pueblo, versículo número 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, contra Jacob no hay adivinación, y como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac le dijo a Balaam: ya que no lo maldices, pues tampoco lo bendigas. Balac se da cuenta que ese pueblo es bendecido de Dios y que ni hay brujería, ni de falsos profetas, ni de los profetas de Israel que pueden hacerle mal al pueblo del Señor, porque Israel descansa tranquilo porque la presencia de Dios está con él, y al estar su presencia Dios lo ha bendecido. Bien lo dijo el apóstol Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por esa razón Herodes va a matar a Pedro, y Pedro está dormido,
¿Y sabes por qué? Porque la vida de Pedro está en las manos de Dios. ¿O no lo dijo San Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, no tengo nada que temer. Mira, amigos y hermanos, esta pandemia que no ha terminado, esta cuarentena que ha vuelto loco a todo el mundo, perdiendo los trabajos, quedándose sin dinero, muchos perdiendo la casa. Y deja ahorita que termine la cuarentena, va a venir el efecto boomerang, porque ahora sí los que no pagaron la renta los van a sacar de la casa, las cortes se van a volver a abrir otra vez. Y muchos no van a saber ni siquiera qué hacer para traer comida a sus mesas. Oh, amigo y hermano, déjame decirte que estamos en tiempos muy solemnes y en tiempos muy graves, que estamos siendo testigos de cómo el mundo está cambiando delante de nosotros. Y no voy a hablar de las cosas más que posiblemente vendrán después de esta pandemia, pero una cosa sí sé, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sí lo sé. Yo sí sé también que Dios sabe hacer llover pan del cielo y sacar agua de la roca, eso también lo sé. Y lo que también sé es lo que dice David: joven fui, viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni andando en los basureros recogiendo pan. Porque Dios nos cuida y Dios nos protege. Y a ese pueblo, lo que también sé, es que le hizo llover pan del cielo. Y yo sé que le hizo sacar agua de la roca. Y cuando hacía mucho calor le ponía su nubecita para que no tuviera calor. Y en la noche cuando hacía frío prendía una nube de fuego para que su pueblo durmiera calientito. De hecho, Nehemías dice que mientras estuvieron en el desierto, los zapatos no se le acabaron y la ropa no se le envejeció, porque Dios hasta los zapatos y la ropa les cuidó en el desierto. ¡Qué grande es Dios! Por eso vale la pena estar en el lado de Dios. Por eso vale la pena confiar en Dios, porque si Dios nos bendice, Dios nos guarda. Y entonces Balaam dice de Israel: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Mira cómo Dios nos quiere. Somos la niña de los ojos del Señor. Cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y de su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino engrandecido. Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerzas de búfalo. Devorará a sus naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y traspasará con saetas. Se encorvará para echarse como león y leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Wow, imagínate. Aún aquel que quiere tocar al pueblo de Dios se está poniendo contra el león de la tribu de Judá. ¿Quién puede tocar a los hijos de Dios? Porque Él tiene contados los cabellos de su cabeza. Y el nombre de sus hijos lo tiene escrito en las palmas de sus manos. Por eso la importancia de esta oración. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. El pueblo que Dios ha bendecido, ni el mismo enemigo con todos los demonios de esta tierra lo puede tocar cuando está siendo fiel a su Dios. Dios también es fiel a su pueblo. El libro Conflicto de los Siglos, página 584, la sierva del Señor dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? En aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios, y mientras siguiera obedeciendo su ley, ningún poder de la tierra o del infierno podía prevalecer contra él. Por eso Dios lo bendijo, porque ellos decidieron ser fieles y solamente fieles al Señor y a su santa ley. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Pero ahora pasamos rapidito a la segunda parte, solamente son 3. Vamos a la segunda parte. Dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia. Éxodo 34, 5 y 6 dice que cuando Dios estuvo con Moisés y descendió para proclamar su nombre, pasó Jehová delante de Moisés y dijo: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, abundante en benignidad y en verdad. Salmo 27, 8 dice: Tú has dicho, buscad mi rostro, mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Otra vez, la sierva del Señor hablando acerca de el rostro de Dios resplandeciendo sobre su pueblo. ¿Qué significa? En el libro La Oración, página 104, ella dice: si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, así es. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. ¿O acaso no lo dijo Jesús en San Juan 6:37? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sabes que la oración nos hace ver el rostro de Dios? Cuando caemos derrotados, humillados, insuficientes, pecadores, cuando reconocemos que estamos mal y caminamos en oscuridad y nuestros caminos no son derechos delante de Dios, Dios puede hacer resplandecer su rostro sobre ti y disipar esas tinieblas y traer la luz de Dios. Pero la oración es la llave. La oración y la comunicación con Dios es la llave para que los rayos del cielo brillen sobre el alma necesitada. Y hermanos, más que nunca antes, necesitamos usar esa llave. Necesitamos orar. Orad porque los días son malos. Orad porque el enemigo está a las puertas. Orad porque viene el fin de todas las cosas. Pero orad también que cuando venga Cristo nos encuentre del lado de Él. La oración será la llave que abra la luz del cielo para que brille sobre nosotros, porque Jesús así lo dijo: el que a mí viene no lo echo fuera. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo sé que hay personas que hoy en día dicen: pero ¿cómo voy a ir con Dios si soy pecador? ¿Cómo voy a orar? De hecho, cuando una persona comete pecado, lo menos que quiere hacer es orar. Nos pasa el síndrome de Adán y Eva. Pecaron y escuchan la voz de Dios y se esconden detrás del árbol. He conocido mucha gente que cuando caemos en pecado, lo menos que queremos hacer es orar, o leer la Biblia, o ir a la iglesia, o aún tomar la Santa Cena. Buscar a Dios. Porque a través de Cristo, Él nos hace aceptos delante de Dios. Él intercede por nosotros para que Dios escuche nuestras oraciones y a través de Jesús Él nos acepta. Camino a Cristo, página 37. El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el quien las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas peregrinaciones cansadoras ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar las transgresiones. Pero es algo más simple, sino que todo aquel que confiesa su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, cuando oramos y confesamos, cuando pedimos la luz de Dios que pueda llegar a nuestra vida de tinieblas y de oscuridad,
en humildad, en contrición y en reconocimiento, el rostro de Dios puede brillar sobre nosotros. Que el rostro de Dios brille sobre ti y sobre ti Dios tenga misericordia. Qué linda es esta oración. Y finalmente viene la tercera parte de la oración sacerdotal que dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esta es la parte más bonita, la parte más hermosa. El resultado de elegirlo a Él, el resultado de ser bendecido, no solo es que Dios nos protege, no solo es de que nos pone en la perspectiva de poder ponernos a cuentas con Él, sino también nos abre la puerta de la bendición de la paz que solamente Dios puede dar a sus hijos. San Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Déjenme decirles que la paz de Dios no significa ausencia de problemas. La paz de Dios no significa ausencia de pandemias. La paz de Dios no significa ausencia de terremotos o ausencia de demandas o ausencia de problemas en tu propio hogar. Eso no significa la paz de Dios. La paz de Dios significa que tú puedes estar en medio del mismo ojo del huracán o en medio de esta pandemia y de virus mortal que anda por todos lados, pero la verdadera paz significa que en medio de la tormenta estás confiado, que tu vida está en las manos de Dios. No temas, manada pequeña. Es como que Dios dice: tranquilo. Israel reposaba en paz porque Dios estaba con él. Israel ni sabía que allá en la montaña había un falso profeta que se vendió para maldecirlo, pero Israel reposaba tranquilo porque Dios no permitió que la maldición le llegara, porque Dios era la pared que impidió que la maldición llegara y lo único que pudo llegar fue la bendición. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Y por qué razón? Porque Dios es mi luz y es mi fuerza, y Dios es mi salvación. El resultado de poner nuestra confianza en Dios significa que no hay nada de qué temer. Paz, dijo Jesús. Y ojalá que esta oración pueda traer paz en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas graves que pronto vendrán sobre este mundo. Y la paz, recuerda, no es ausencia de enfermedad, de terremotos o de guerras. La paz de Dios es que a pesar de estar en medio del ojo del huracán, confiamos en paz porque sabemos que Dios está con nosotros. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 4:8 dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oh sí, amigo y hermano, cuando Dios levanta su rostro y nos da protección, también nos da paz en el corazón. Por esa razón, el día de hoy podemos cerrar haciendo esta oración en palabras de vida, esta oración que pueda ser no la oración de Israel, pueda ser nuestra oración también. Y quiero cerrar esta meditación haciendo precisamente esta oración para cerrar nuestra meditación. Voy a caer de rodillas y aquí voy a pedir que esa oración pueda ser una realidad en tu vida, en tu hogar y en donde quiera que tú te encuentres con los tuyos, con tu familia y aún con tus seres queridos, y que no tengamos temor de nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que de ti Dios tenga misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y el resultado de esa bendición, de esa protección, de esa gracia, de la luz del rostro de Dios en tu vida y en la mía,
pueda hacer que en ti y en mí, en medio de la prueba, en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, tengamos paz, porque Dios a nuestro lado está. Tu bendición nos acompaña ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.